Bien, le damos la bienvenida entonces al maestro Gabriel Torres y a nuestra estimada Sandra Velázquez. Buenas tardes, muchísimas gracias por atender a nuestra invitación para este séptimo foro de televisión educativa y tecnologías. Es un placer estar con ustedes, un saludo desde México para todos ustedes. Hemos seguido muy de cerca el arranque de este foro, la inauguración, los mensajes y por supuesto los trabajos que se han definido aquí y que estoy seguro van a propiciar grandes resultados. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes para todos. Un saludo fraterno desde Honduras, uniéndonos en este evento internacional y el elemento principal, la educación, que une pues a todas las naciones y que es muy interesante el poder conversar sobre todo este tiempo, ya 2 años con lo de la pandemia y de qué manera pues vamos a ver esta experiencia con los aciertos y desaciertos que hemos tenido, pero pensando siempre que podemos mejorar cada vez. Así que va a ser un momento de gran importancia para todas las instituciones que hoy día estamos participando y agradeciendo la invitación. Buenas tardes, maestro Gabriel. Vamos a pasar de inmediato con el maestro Gabriel, quien va a desarrollar su ponencia, y después nuestra estimada Sandra, para que podamos compartir acerca de este tema, de lo que se nos viene, ya lo que hemos logrado atravesar en este momento de la pandemia, pero qué pasará después también, cuáles son los retos que tenemos. Con mucho gusto y iniciando con un especial saludo a mi colega Sandra, a quien respeto, admiro mucho su trabajo y la reconozco como una gran líder del tema audiovisual en su país. Bien, pues voy a dar un poco de introducción al tema que nos convocan a reflexionar y que tiene que ver con la pandemia del COVID-19 como un fenómeno inesperado que ha tenido una afectación que podríamos decir ha sido transdisciplinar y que no solo ha perjudicado a millones de personas en espacios de salud pública, que ha, digamos, agraviado a familias, que ha paralizado al mundo y que ha tenido también enormes consecuencias socioeconómicas. No obstante, la educación en todos los niveles ha sido otra asignatura, otra víctima que ha sido fuertemente golpeada por esta pandemia y que hoy requiere ser repensada y sensiblemente trastocada a la luz de los hechos que hemos vivido. Al cierre de las instituciones educativas y con la propuesta de teleeducación como reemplazo provisto para la educación presencial, que no fue posible más, bueno, esto ha repercutido en ese fenómeno de la enseñanza-aprendizaje del estudiantado. Hasta el día de hoy, esto ha cambiado y plantea enormes retos tecnológicos, pedagógicos y de competencias tanto para los profesores como para el alumnado. Como quiera que sea, es un hecho que jamás en la historia se produjo un cierre universal de instalaciones educativas y presenciales como hemos atestiguado con motivo de esta pandemia provocada por el COVID-19. Ahora bien, definitivamente el modelo teleeducativo deja y dejó mucho que desear en comparación con el modelo de educación en línea y las posibilidades superiores de interacción que este modelo aún ofrece. No obstante, es una alternativa que otorga muchísimo más accesibilidad a efectos de poder atender a los 826 millones de estudiantes en el orden en la educación básica que no tienen hoy acceso a una computadora para asistir a clases en línea como fuera deseable. De forma que el aprendizaje en línea ha expuesto estas profundas brechas digitales dentro de cada país y entre los diferentes países, incluyendo a estos países de altos ingresos. La situación es aún peor en aquellos casos en donde el entorno es de escasos recursos, es decir, en países de ingresos medios y bajos, con índices de penetración del Internet generalmente menores al 50% y un gran porcentaje de alumnos sin dispositivos que les permitan acceder al aprendizaje en línea desde casa. Así, los países están recurriendo en gran medida a la televisión para incrementar significativamente el acceso al aprendizaje a distancia.
Sin embargo, es importante destacar que los países de ingresos medios y bajos han estado utilizando la televisión educativa desde la década de 1950 para tener una experiencia en la materia con el uso de la enseñanza a través del audiovisual, especialmente radiodifundido por la televisión. En este sentido, las principales conclusiones que se han generado en los estudios son las siguientes. Primero, la mayoría de los países adoptaron múltiples medidas para proporcionar aprendizaje a distancia. Las emisiones de radio y televisión fueron tal vez las más populares entre los países de ingresos bajos y medios, mientras que los países de ingresos altos proporcionaron plataformas de aprendizaje en línea. Bien, y haciendo un enfoque estadístico internacional según datos actualizados por la UNESCO, gobiernos de casi 200 países han decretado el cierre total o parcial de centros educativos, lo hicieron durante la pandemia. Según la ONU, los cierres de los espacios educativos y de aprendizaje afectaron al 94% de la población estudiantil del mundo. En 2020, solo en este año, las escuelas de todo el mundo estuvieron totalmente cerradas en todos los niveles educativos durante al menos 79 días en promedio, lo que representa aproximadamente el 40% del total de los días lectivos en los países que pertenecen a la OCDE y del G20. De forma que las cifras oscilaron entre 53 días en los países de ingresos altos y hasta 115 días en los países de ingresos medios bajos. Según la misma ONU, en tiempos de confinamiento, los países más desarrollados en educación a distancia digital, cubrieron entre el 80 y el 85% de la población estudiantil, mientras que, en contraste, en los países de bajos ingresos, la cobertura de sistemas de educación virtual o Internet apenas si llegaría, en los mejores casos, al 50%. Y bien, ¿y cómo está América Latina? Bueno, en América Latina se acentúa mucho más estas asimetrías ya señaladas por el estudio de la UNESCO en 2021. Y es importante destacar que hasta el mes pasado, 7 de los 10 países con más muertes por cada 100,000 habitantes estaban precisamente en Latinoamérica, que son Perú, Brasil, Colombia, Argentina, México, Chile y Paraguay. Bien, para el caso específico de México, que me quiero referir un poco, cuando menos un poco. En México se adoptó una estrategia a través de la televisión como forma de enseñanza remota durante la pandemia, ya que solamente el 56.4% de los hogares tenían acceso a Internet en términos generales, mientras que el 92.5% tiene acceso a un televisor, siendo México un país que tiene una larga experiencia en televisión educativa a nivel de telesecundaria. Bien, pero ¿cuál fue la problemática que se observó en este modelo de teleeducación a nivel global según los diversos estudios? Primero, que nadie estaba preparado, es decir, sí faltó preparación, gestión, porque nadie estaba preparado para una crisis sanitaria y social y económica de la envergadura de la que ocurrió. Las estrategias en todo el mundo, tanto en salud como en educación, han sido de cualquier forma pues erráticas, en buena medida consecuencia de esta improvisación en la que en mayor o menor medida todos los países incurrieron. Desde el inicio de la pandemia se pidió inmediatamente a los docentes que se pusieran en práctica modalidades de educación a distancia sin contar con la suficiente orientación, capacitación o peor aún, de los recursos necesarios para hacer posible la educación a distancia. Asimismo, la mayor parte de los estudiantes están acostumbrados a los sistemas presenciales de aprendizaje, por lo que han desarrollado habilidades en procesos de autoaprendizaje o autorregulación para llevar estos procesos en solitario. Francamente, no fue posible. Estas habilidades, estos procesos no fueron desarrollados porque nuestros estudiantes en América Latina, en los países de bajos recursos, han estado exclusivamente acostumbrados, han, desarrollado capacidades para aprender bajo una modalidad presencial. Más aún, la pandemia evidenció las brechas, la falta de información y la realidad
de que los docentes no estaban tampoco preparados para enfrentar totalmente la idea de dar clases a distancia, no solo como impartidores de cátedra, sino como facilitadores de las herramientas digitales necesarias para tales efectos. En todo caso, esta problemática fue la más preocupante en el modelo de teleeducación. La mayoría de los alumnos están acostumbrados a clases presenciales, por lo que no tienen esas habilidades de autoaprendizaje, de investigación, de autorregulación para aprender por su cuenta. Esto aunado a que la educación remota está pensada y diseñada para adultos y no para la población más joven, y mucho menos para los infantes, que representan hoy un gran reto para el esquema de esta educación a distancia. Además, solo 1 de 4 profesores de América Latina se siente, dice, señala, se declara capacitado para atender las clases en líneas, de acuerdo a un estudio recientemente levantado y publicado por el Tecnológico de Monterrey. Entonces, ¿qué hacer? Desde luego, como ha mencionado la ONU, la medida única más eficaz que pueden adoptar los países para acelerar la reapertura de las escuelas e instituciones educativas es reducir la transmisión del virus para controlar los brotes nacionales o locales que pudieran ocurrir. Mientras tanto, estamos inmersos en un fenómeno pandémico que nos es perjudicial. ¿Qué hacer entonces? Pensar en una educación así, que pueda ser asíncrona, es decir, crear contenidos en formatos o modalidades diferenciadas para cubrir distintas necesidades, las de las aulas, las de las capacidades digitales, las de los pedagógicas que tienen que ver con alumnos y profesores, y finalmente las regiones en términos socioeconómicos, toda vez que no es lo mismo las necesidades educativas en ciertas zonas con un índice de desarrollo humano alto respecto de aquellas zonas que son y que padecen la marginación, y donde la marginación es el distintivo fundamental que tienen esas comunidades, especialmente las indígenas. Por lo tanto, otra política podría ser fortalecer la resiliencia de los sistemas educativos para lograr un desarrollo equitativo y sostenible, algo, digamos, un anhelo largamente sin alcanzar. El fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas educativos permitiría a los países responder a esos desafíos inmediatos que plantea una reapertura segura de las escuelas y los prepara para afrontar mejores y futuras crisis. Impulsar también mecanismos de consulta y comunicación. Los directores, los docentes, los padres, los cuidadores del sector educativo han desempeñado todos una función esencial en la respuesta a la crisis provocada por el COVID-19 y han asumido responsabilidades adicionales en un territorio, en un terreno que les era absolutamente desconocido para algunos. La participación de estos interesados puede aumentar la resiliencia de nuestros sistemas educativos. La consulta también a todos los agentes educativos, incluidos el profesorado, el estudiantado y las partes más marginadas de estos sistemas. También la comunicación con ellos son esenciales para aplicar eficazmente los planes y las respuestas gubernamentales, responder a las necesidades de todos los alumnos e incrementar su resiliencia y del sistema educativo en su conjunto. Centrarse en responder a las pérdidas en materia y prevenir el abandono escolar, en particular en el caso de los grupos marginados y vulnerables, a la vez que las autoridades educativas consoliden los aspectos positivos y tengan en cuenta todos los negativos que significó esta experiencia. Debemos extraer las lecciones de esta crisis en torno a 3 posibilidades. 1, recuperar las pérdidas en materia de aprendizaje. 2, hacer que vuelvan a las escuelas los estudiantes en riesgo de abandono. Y 3, centrarse en el bienestar social y emocional de los estudiantes, el profesorado y el personal educativo. Además, hay que apoyar a la profesión docente y a la preparación del profesorado. Es esencial que las comunidades y los docentes estén hoy mejor preparados y reciban un mejor apoyo a fin de garantizar que el aprendizaje sea equitativo y sea inclusivo, tanto en las aulas como fuera de las aulas. La tecnología por sí misma no puede garantizar resultados de aprendizajes positivos. Más importante que la capacitación de los docentes en materias de las TICs
es garantizar que cuenten con las aptitudes pedagógicas y de evaluación necesarias, adecuadas a nivel de los estudiantes, y aplicar los planes de estudio acelerados y las estrategias de aprendizaje diferenciado que probablemente surjan cuando se produzca el retorno a las escuelas. Otro dato importante para terminar es el de la teleeducación, que se ubica en la capacidad de mediar la diversidad de las aulas, es decir, el conocimiento efectivo de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes y el uso de estrategias digitales eficaces para la mediación de la información hacia la construcción del conocimiento con base en el currículo, los estándares y demás componentes que representan hoy al sistema educativo. Finalmente, debemos de flexibilizar para elaborar o seleccionar materiales de audio, de video, de imágenes y textos que sean pertinentes para estas circunstancias. Y hasta aquí dejo esta intervención. Sí, mira, yo quisiera como hacer una suerte de conclusión antes de recibir las preguntas, con 10 acciones que me parece que son importantes a la luz de los rezagos, de los retrasos, del daño que sufrieron estudiantes y docentes por los efectos del COVID-19. Y me voy a referir a estas 10 acciones. La primera sería evaluar las pérdidas de aprendizaje y monitorear hoy los avances cuando los niños regresen a la escuela y durante la instrucción a distancia. Como segunda acción, proporcionar clases de nivelación y apoyo socioemocional a los estudiantes para ayudarlos a ponerse al día y asegurar la retención escolar. Como tercer punto, reestructurar el calendario académico para hacer los ajustes por los días escolares perdidos debido a la pandemia. Cuarto punto, adaptar el plan de estudios para priorizar el aprendizaje fundamental, incluido el aprendizaje socioemocional, teniendo en cuenta el tiempo que se ha perdido. Quinto, preparar y apoyar a los maestros para manejar el agotamiento profesional, mejorar sus habilidades digitales, identificar a los estudiantes que necesitan especial apoyo y adaptar la instrucción para este tipo de alumnos. Como sexta acción, preparar y apoyar la gestión escolar para desarrollar e implementar planes que garanticen las condiciones de salud y seguridad cuando los niños regresen a las escuelas y la continuidad del aprendizaje. Comunicarse como séptima acción con las partes interesadas para lograr que los padres, cuidadores, maestros, personal escolar y la comunidad en general apoyen los planes de reapertura de las escuelas y se comprometan todos como sociedad con ellos. En octava posición, fomentar la reinscripción, poniendo especial atención en las poblaciones en riesgo de deserción escolar y los grupos vulnerables. Noveno, minimizar la transmisión de enfermedades en las escuelas, apoyando en las campañas de vacunación y cumplimiento de las directrices epidemiológicas de saneamiento, de higiene, para prevenir brotes, activando la educación a distancia. Y finalmente, décimo, apoyar el aprendizaje en el hogar a través de la distribución de libros, dispositivos digitales cuando sea posible y paquetes de recursos para el aprendizaje a la distancia. Serían estas 10 cosas que me parece interesante que podríamos comenzar a la luz del daño, del retraso, de todos los efectos perjudiciales que se ha causado por la suspensión del ciclo escolar y de los planes y programas de estudio de los jóvenes. Por supuesto, agradecer eternamente al maestro Gabriel Torres, presidente de ATEI, quien ha sido una de las personas que siempre nos ha estado dando acompañamiento para poder desarrollar estos foros y por supuesto con el TV Morfosis que también se desarrolla y que es una propuesta desde el Canal 44 de Guadalajara.